Al final la decisión, como una decisión política, la tomarán los políticos, es decir, el gobierno. Bueno, volvemos a lo mismo, al tema de los tiempos. Cuando esta convocatoria se hizo, fue hecha de manera distinta a donde está ahora. Cuando Jorge Rodríguez dijo, voy a convocar a todos los factores que estén aquí, los políticos, la iglesia, todo el mundo, etcétera, 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 dijo, para que hagamos el cronograma. Nada más y nada menos que eso. Ahora, es evidente que la competencia para hacer un cronograma, como lo que él planteó, no es de él ni es de la Asamblea, le corresponde al organismo electoral. Cuando nosotros nos distanciamos del asunto fue precisamente porque dijimos, bueno, un momentico, si el problema es discutir el cronograma, es una materia mucho más compleja, porque cómo discutes tú el tema técnico, el tema de los recursos del CNE, el tema de cómo está el CNE en tal o cual cosa, eso solamente lo puede saber el CNE. ¿Qué pasó después de esa declaración que dio el MAS? Bueno, que desapareció el asunto del cronograma y la cosa se circunscribió solamente al tema de consideraciones políticas y de la fecha. Corrigieron. Bueno, perfecto. Cuando corrigieron, nosotros dijimos, bueno, le corresponde al CNE. Pero han hablado, yo vi, en el Mazo dando 10 minutos a Juan Barreto, que tenía... Está bien. Hablando de todo lo que implica la elección, el clima, los medios de comunicación, la propaganda, ya aparecieron muchos temas. Está bien, me apareció todo eso, pero en concreto lo que ellos querían, o que lo que pretendía hacer Jorge Rodríguez cuando lo convocó, que era sacar un cronograma expresamente día a día, eso no surgió. Mira. Y entonces, ¿qué pasa? Corrigen. Y cuando corrigen, entonces se amplía la posibilidad. Nosotros acabamos de sugerir, perfecto. ¿Qué fecha sugieren ustedes? No, dijimos, perfecto, se convirtió en un debate político. Es un debate político, que es distinto a lo que fue convocado inicialmente. Terminó un debate político, lo cual nos parece que, bien bueno, ese debate político concluyó anoche, de acuerdo con lo que me dijeron a mí. No hay precisiones de fecha en esa conclusión, sino que son unas conclusiones genéricas, donde se abre un laxo. Desde mi punto de vista, yo comparto lo que ha dicho todo el mundo en materia de elecciones. Las elecciones en Venezuela, en la etapa cuando funcionaba plenamente estos derechos democráticos, eran en diciembre. Eran en diciembre. Muchas se hacían incluso el 2 de diciembre, en honor a mi cumpleaños. Sí, claro, para recordarle al país exacto, el desastre. Que yo había nacido ese día, exacto. Sí. Entonces, ¿qué ocurre? Eso que siempre se hacía, y se hacía por una cosa elemental. Suponte tú que Maduro pierde las elecciones y se hacen en julio, como proponían ellos. ¿Cómo hacemos con un país durante 6 meses, 8 meses, siendo gobernado por un presidente en ejercicio y habiendo un presidente electo que es la oposición, y esa oposición y el gobierno no han comenzado ni siquiera a ver de qué manera se ponen de acuerdo? Esa fecha de diciembre, precisamente para que el periodo sea corto, diciembre, enero, que es el momento en el cual se tiene que juramentar el nuevo presidente y se acaba el problema. Pero bueno, ellos han hecho cualquier barbaridad. En el 2018 la elección creo que fue en abril o mayo. En mayo. Que le hicieron y lo decidieron. Era junio y terminó en mayo. Y lo decidieron 3 meses antes. Entonces, ellos hacen en esa materia lo que se les ocurre. Hoy, ojalá, el organismo electoral reciba la proposición. Le hemos sugerido al organismo electoral que convoque a todas las organizaciones, que estoy seguro que iremos todos, porque si es el organismo electoral el que convoca y el que presenta la proposición, no hay ninguna razón para decir yo no voy, sino que el organismo electoral presentará, esta es la fecha que proponemos, este es el laxo de postulación, este es el laxo de propaganda, etcétera, etcétera. Mira, Felipe, Carlos Blanco da una declaración, Moleiro lo entrevista y sale en El País de España. Carlos Blanco es una figura. Nosotros lo conocemos porque era dirigente estudiantil y yo le tengo mucho aprecio a Carlos Blanco. Hace unos años atrás. Sí, yo le tengo aprecio a Carlos Blanco. Carlos Blanco, que es uno de los principales asesores históricos de María Corina, dice en la entrevista, estamos preparados a hablar con el gobierno. María Corina ha dicho, yo me voy a reunir con el gobierno. Lo era con el gobierno, con el chavismo, dijo sí, Carlos. Con el chavismo. Pero ya María Corina había dicho, yo me reúno con Maduro, pero para su renuncia. Eso lo dijo en el programa de Mario Villegas. Entonces, esa reunión de María Corina y sus fuerzas con el gobierno, que debería tocar el tema de la inhabilitación, pero también debería tocar otros temas. ¿Cómo ves tú esa posibilidad? ¿Es buena, es mala, es conveniente? ¿Por qué ella sola y no los demás? No, yo creo que el simple hecho de que ella anuncie, que lo anuncie Carlos y lo haya anunciado ella,
es un hecho positivo, que se diga que se está en condiciones de hablar con el gobierno. ¿Qué es lo que hay que tratar? De que del lado del gobierno surja también un mensaje similar y diga, bueno, nosotros no tenemos ningún problema en hablar con ella. Estamos hablando de dos sectores que supuestamente no se hablan. Los que estamos, el resto, nosotros hemos defendido siempre la posibilidad del diálogo, de hablar con el gobierno. Sabemos que dentro del gobierno hay sectores que no comparten este radicalismo, ni esta locura que el gobierno está haciendo, que creen que eso es un error, pero por supuesto no tienen manera de impedir, porque bueno, ya sabemos en manos de quién está la decisión de ejecutar lo que están ejecutando. Pero yo conozco sectores del chavismo que me han dicho a mí, pues en conversaciones, todo eso es una locura. ¿Cómo va el gobierno a decir esto? ¿Hay un sector democrático dentro del chavismo? Por supuesto. Acuérdate que este es un país donde hay de todo. De todo hay. Este es un país donde siempre va a seguir existiendo. Porque cuando tú dices la dictadura del régimen, unificas. Yo nunca hablo de dictadura. Claro, porque eso no tiene sentido. Yo he hablado siempre de autoritarismo y he dicho el autoritarismo no tiene sexo, en términos de que puede ser de derecha, de izquierda, de centro. Entonces, aquí estamos en un autoritarismo que es una manera de gobernar y esa manera de gobernar además tiene un punto de partida que tiene que ser corregido si queremos que esto sea verdaderamente democrático. Hay dos palabrejas que aplicó Chávez y que se las impuso a ellos. Una fue el exprópiese, que fue el inicio del desastre y del caos económico en este país cuando se expropiaron. Bueno, ahí está, tú viste que el tribunal, que habían parado lo de Citgo, la subasta de los bonos. Sí. Bueno, ya volvieron a anunciar que vienen. Volvieron. Y por otro lado, o sea, eran 300 y pico de empresas que fueron expropiadas y que yo sepa, ninguna siguió funcionando como funcionaban antes. Y la otra palabreja que tiene que sacarse de este proceso político, si queremos que efectivamente sea democrático, es el no volverán. Pues cuando digo no volverán, yo estoy diciendo que no hay la posibilidad de que haya alternabilidad. Bueno, pero cuando te dicen a las buenas, a las malas. Bueno, peor todavía. Pero eso es un discurso para asustarte. Bueno, pero si lo que te quiero decir, no porque me asuste. Yo lo estoy hablando de las cosas que no se deben hacer. Yo no estoy asustado. Yo estoy diciendo que cuando yo digo no volverán, yo no estoy aplicando, como por ejemplo Argentina, o Chile, o Brasil. Bueno, en democracia donde ha habido alternabilidad. Hay alternabilidad. Por eso tú te puedes digo. decir no volverán o asustarte con que... Por eso te digo. Pero entonces, el que ellos apliquen, hay una constitución, hay unas leyes. El que ellos sigan aplicando ese discurso también transmite un mensaje que se corresponde con que por las buenas o por las malas, después dicen que no lo dijeron, pues Maduro dijo que no lo había dicho y se cansaron de repetir las veces en que lo dijo, y lo ha dicho Diosdado. No, y lo ha dicho... lo que dijo fue que corrigió. Bueno, pero corrigió, pero va, diciendo que lo había dicho. Vamos a ir, fíjate, hay una cosa que tú que eres uno, reconozco que la vieja Mujica, mi querido amigo, tiene un cerebro de inteligencia para la política. Se reúne Jorge con Juan González en las islas. Chemel publica unos tweets, inclusive de parte de la conversación. Después termina la reunión, Juan González se va para Colombia, dice, no discutimos nombres en el acuerdo de Barbados, sino el proceso. Después de eso se va para Washington y lo sacan, lo votan o renuncia. Ya no está, aparece otro. Pero 2 días después, Jorge dice que esa reunión no se dio. Y además Maduro hace ese discurso el 4 de febrero duro. Y comienza, bueno, expulsan a la ONU, comienza toda esta cosa de ruptura con los americanos, porque los americanos están incumpliendo, según el gobierno, el acuerdo de Barbados, porque hay una conspiración financiada por la CIA de ellos, y eso, en medio de la conversación, es una ruptura con Barbados. Pero la oposición dice que la está rompiendo es Maduro, porque metió preso a Rocío San Miguel, tiene esta cosa, esta persecución.